¿Qué está sucediendo con el cine actualmente? Salas de cine completamente vacías y estrenos que apenas si recaudan lo suficiente. ¿Será este el final de las salas de cine? Hace algunos años ir al cine era casi un ritual. Comprabas las entradas, hacías filas para las palomitas y te sentabas frente a la pantalla gigante para sentir que estabas viviendo un evento único. Pero hoy algo ha cambiado, y es que cada vez más salas están vacías. Las cadenas de cine cierran sus complejos y hasta los grandes estrenos de Hollywood ya no logran llenar butacas como antes. ¿Qué es lo que realmente pasó? La respuesta parece sencilla, y es que el mundo del streaming, las redes sociales y la inmediatez con las que consumimos contenido son factores fundamentales que están afectando el mundo del cine. Pero detrás de eso hay un cambio mucho más profundo. Y es que nuestra forma de ver historias ya no es la misma. Y pongámoslo así, antes ir al cine era disfrutar de una película, pero ahora todos somos cinéfilos, opinólogos y críticos. Ya no disfrutamos las películas y nos centramos en analizarlas para luego salir del cine y escribir un post sobre sus errores, comparaciones y críticas de la misma. Ahora preferimos ver un resumen de 10 minutos en YouTube, un clip en TikTok o simplemente esperar a que la película llegue a una aplicación, en lugar de vivir la experiencia en la propia sala. Así que hoy vamos a hablar de por qué los cines de todo el mundo están en crisis, cómo las redes sociales y los canales de resúmenes están transformando nuestra relación con el cine, y si de verdad estamos presenciando el final de una era. Así que espero que me acompañes en este video y luego saques tus propias conclusiones. Dicho esto, comencemos. Para entender la crisis actual, primero hay que mirar hacia atrás. Nos remontaremos a esos años en los que el cine no solo era entretenimiento, sino el corazón de la cultura popular. En ese tiempo no existían distracciones como los celulares, las tablets o las redes sociales. Ir al cine era una experiencia social. Familias enteras, grupos de amigos y parejas era algo que se veía como el plan perfecto de cada fin de semana. La sala oscura era un espacio casi mágico donde, por un par de horas, el mundo real se detenía. Los guiones eran más originales, arriesgados sí, pero originales, y cada estreno podía marcar una época. Fue el tiempo en el que vimos las primeras adaptaciones de los cómics, el nacimiento de los grandes íconos de Hollywood y películas que no dependían de formas repetitivas ni universos compartidos, sino de historias únicas que lograban emocionar y sorprender. No éramos tan críticos como ahora, y no nos importaban mucho esos efectos especiales que hoy solemos criticar. Antes era ir y simplemente disfrutar. Por otro lado, el cine era el único lugar donde podías disfrutar de ese contenido. Es decir, no existía la opción de esperar a que saliera en una aplicación, ni mucho menos encontrarla gratis en internet. Si querías ver la película de moda, tenías que estar ahí, presente en la sala. Eso le daba un valor que hoy parece haberse perdido, y es el de vivir el momento junto a cientos de desconocidos reaccionando al mismo tiempo a cada escena. Esa fue la época en la que Hollywood parecía invencible, donde cada estreno era un evento mundial y donde el simple hecho de sentarse frente a una pantalla gigante te hacía sentir parte de algo realmente especial. Pero la caída de los cines no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi silencioso, que comenzó mucho antes de que nos diéramos cuenta. El primer golpe llegó con algo que en su momento parecía inofensivo. Y sí, hablo de los servicios de streaming. Cuando Netflix apareció a mediados de los 2000, sí, a mediados de los 2000, pocos imaginaban que transformaría por completo la manera en la que consumimos películas y series. Al principio era una novedad, una forma más cómoda de ver contenido desde casa. Pero lo que parecía solo una alternativa terminó convirtiéndose en un monstruo que cambiaría para siempre la industria. Ahora, en lugar de pagar una entrada y organizar una buena salida, las personas podían ver lo que quisieran.
cuando quisieran y por un precio mucho más accesible. Esto no solo restó público a las salas, también alteró la mentalidad del espectador. Ya no había necesidad de esperar meses para ver un estreno. Si no estaba en cines, tarde o temprano llegaría a Netflix, Disney+, o Amazon Prime. Es ahí donde el cine empieza a perder ese factor de exclusividad que lo hace tan especial. Pero a ver, el streaming no fue el único responsable aquí. Otro factor clave fue el propio Hollywood. Y es que durante décadas la industria apostó por la innovación, por guiones originales y propuestas arriesgadas. Sin embargo, poco a poco las grandes productoras comenzaron a depender de las secuelas. Y sí, aquí ya entramos en los remakes y las franquicias repetitivas. Esto generó una fatiga en el público. Y es que ¿para qué gastar dinero en una entrada de cine si al final siempre veíamos la misma historia? Y mientras el cine se volvía más predecible, la vida cotidiana empezaba a llenarse de distracciones tecnológicas. La llegada de los smartphones, las redes sociales y YouTube hicieron que la atención del espectador se fragmentara. Ahora las personas estaban acostumbradas a consumir contenido rápido, inmediato y gratuito. Mientras el cine seguía pidiendo 2 horas de completa atención y un gasto extra en entradas y comida. Porque sí, ¿quién iría al cine y no se compraría algo de comer? Todo esto fue debilitando poco a poco a las salas de cine. La experiencia que antes era única y obligatoria comenzó a verse como un lujo. Y la primera señal clara de que el cine estaba perdiendo su fuerza llegó cuando los grandes estrenos dejaron de ser sinónimos de filas interminables en la boletería. El cambio había comenzado. Y si el streaming fue el primer golpe para las salas de cine, las redes sociales fueron el segundo, y quizás el más devastador. Porque no solo cambiaron la forma en la que consumimos entretenimiento, sino también la manera en la que nuestra mente procesa el contenido. Plataformas como YouTube, Instagram y sobre todo TikTok nos acostumbraron a lo inmediato. Videos de 15 segundos, historias que duran apenas 1 minuto y resúmenes que condensan horas de narrativa en pocos minutos. La paciencia del espectador cambió por completo. Lo que antes era normal, como sentarse 2 horas en una sala, dejar el celular en silencio y prestar atención a la trama, ahora se siente para muchos como una especie de sacrificio. Y esto para nada es casualidad. Y es que los algoritmos de las redes están diseñados para atraparnos con dopamina instantánea, con un estímulo tras otro. En ese contexto, ¿cómo puede competir una película que pide calma, concentración y tiempo? Sin duda el cine perdió algo que antes era su mayor fortaleza, ser el lugar exclusivo donde se vivían las historias. Hoy las redes sociales cuentan esas mismas historias, pero recortadas, resumidas o incluso desmenuzadas en teorías y spoilers antes que la película llegue a los cines. Además, las redes también transformaron el boca a boca tradicional. Es decir, antes una película podía mantenerse semanas en carteleras, gracias a la recomendación de amigos o familiares. Ahora basta con que un clip de TikTok se vuelva viral para que la opinión pública cambie de inmediato. Un spoiler mal contado, una historia criticada fuera de contexto o una reseña negativa en Twitter son sin duda cosas que pueden arruinar meses de promoción. En este nuevo panorama, la experiencia de ir al cine ya no compite solo con otra forma de ver películas, y es que también compite contra todo Internet, contra millones de videos cortos que roban nuestra atención minuto a minuto, haciéndonos sentir que dedicar 2 horas a una sola película es casi demasiado. Las redes sociales, en lugar de ser aliadas del cine, terminaron por convertirse en su mayor rival invisible. Un entretenimiento rápido, constante y adictivo, que poco a poco va dejando atrás a la pantalla gigante. Y si las redes sociales nos acostumbraron a lo inmediato, los canales de resúmenes terminaron por darle la estocada final al cine como experiencia obligatoria.
Hoy millones de personas prefieren ver una película completa narrada en 15 minutos que pasar 2 horas en una sala oscura pagando una entrada cada vez más cara. En YouTube, TikTok e incluso en Facebook, los resúmenes de películas se han vuelto un fenómeno imparable. Algunos narradores cuentan la trama entera con lujo de detalles. Otros hacen ediciones rápidas que condensan lo esencial en cuestión de minutos. Y aunque al principio parecía una curiosidad para fanáticos, pronto se convirtió en la forma en la que muchos consumen cine de manera rápida, directa y gratuita. Pero el problema es que estos resúmenes cambian completamente la relación del público con las películas. Y es que antes lo que hacía especial a una historia era vivirla en una sala, con sus gritos, emociones y su atmósfera. Hoy miles de personas ya conocen cada detalle de la trama incluso antes de que la película siquiera se estrene en cines. Y si ya sabes todo lo que va a pasar, ¿para qué pagar por verla? Esto también afecta directamente a la creatividad de Hollywood. Y es que si el público solo busca enterarse de que va una historia, ¿qué motivación tienen los estudios para invertir en grandes producciones? Poco a poco el cine empieza a perder su razón de ser. La experiencia de sumergirse en una historia completa en favor de la inmediatez de un video narrado por un creador de contenido. Y así es como los resúmenes se han transformado en una especie de cine paralelo, uno que no necesita salas, ni proyecciones, ni palomitas, pero que aún así logra atraer a millones. En otras palabras, los canales de resúmenes son un cine reducido al mínimo, diseñado para un público que ya no tiene tiempo ni paciencia para vivir la experiencia completa. Pero si el streaming y los resúmenes ya habían debilitado a las salas, había un enemigo aún más poderoso creciendo en silencio. Y sí, la piratería moderna. Porque hoy ya no hace falta comprar un DVD pirata en la calle, como ocurría hace años. Ahora basta con instalar una aplicación en tu celular, abrir una página web o incluso un canal de Telegram para tener acceso inmediato a los últimos estrenos, de manera totalmente gratis y en cuestión de segundos. Existen cientos de alternativas que aparecen y desaparecen cada mes ofreciendo catálogos enormes, muchas veces con mejor velocidad y menos restricciones que los propios servicios oficiales. Para millones de personas, sobre todo en países donde la entrada al cine es demasiado cara en comparación con el salario, esta opción se vuelve casi inevitable. Esto representa un golpe letal para las salas. Es que antes la exclusividad era su mayor ventaja. Si querías ver la nueva película de Marvel o el último éxito de terror, tenías que pagar la entrada. Hoy incluso el mismo día del estreno ya es posible encontrarla pirateada en calidad un tanto aceptable y disponible para todos. Porque la magia de ser el primero en verla prácticamente desapareció. Y no solo hablamos de películas en carteleras. Estas aplicaciones también tienen series, documentales y contenido de todos los géneros. En otras palabras, el espectador tiene un buffet ilimitado en la palma de su mano, sin horarios, sin restricciones geográficas y lo más importante, sin costo. El cine con sus butacas, horarios fijos y precios cada vez más altos parece una opción poco atractiva frente a tanta comodidad. Además, la piratería moderna tiene algo que antes no: integración con la tecnología actual. Y es que no es necesario tener una computadora. Hoy puedes conectar estas aplicaciones a tu Smart TV, descargar en tu tablet para un viaje o ver directamente desde tu teléfono en cualquier lugar. Básicamente es cine portátil, inmediato y gratuito, mientras que las salas parecen cada vez más anticuadas. De esta forma, la piratería no solo le quitó espectadores al cine, sino que transformó la manera en la que entendemos el valor de una película. Lo que antes era un evento único por el que valía la pena pagar, hoy se percibe como algo desechable, disponible en cualquier aplicación, a cualquier hora y sin gastar un solo centavo. Y aquí viene la pregunta del millón. Y es que, ¿el cine está condenado a desaparecer?
Con todo lo que hemos visto hasta ahora, surge la gran pregunta. ¿Estamos viendo el principio del fin del cine? ¿Será que en unos años las salas quedarán como un recuerdo nostálgico igual que los videoclubs o los cines de barrio que ya cerraron sus puertas? Hay quienes están convencidos de que esto pasará. Y es que para ellos la ecuación es simple. Si el streaming es más barato, las redes sociales más rápidas y las aplicaciones piratas más accesibles, el cine no tiene ninguna posibilidad de competir. Las cifras parecen darle la razón. Y es que cada año las taquillas globales disminuyen y cadenas históricas han tenido que cerrar cientos de salas alrededor del mundo. Algunos expertos dicen que el cine quedará reducido a un lujo. Un espacio casi de coleccionistas, donde solo unos pocos podrán pagarlo. Pero también están los que defienden que el cine nunca morirá, y su argumento es igual de poderoso. Porque no importa cuántas pantallas tengas en tu casa, cuántas aplicaciones instales en tu celular o cuántos resúmenes veas en YouTube, nada se compara con sentarte en una sala oscura, con un sonido envolvente y una pantalla gigantesca que te hace sentir parte de la historia. Esa sensación, esa inmersión, simplemente no puede replicarse en casa. Además, el cine ha demostrado ser un sobreviviente. Cuando llegó la televisión, muchos pensaron que sería su fin, pero no lo fue. Lo mismo ocurrió con los VHS, los DVD y el propio streaming en sus inicios. En todas esas ocasiones, el cine supo reinventarse, adaptarse y seguir siendo relevante. Quizá lo que ocurra ahora no sea su muerte, sino una transformación. Menos salas, menos estrenos masivos, pero más enfocados en experiencias únicas que no se pueden replicar en ningún otro lugar. Entonces, ¿qué pasará con el cine? ¿Será un recuerdo del pasado o logrará adaptarse una vez más? La respuesta todavía no está escrita y tal vez dependa de nosotros, el público, decidir si vale la pena mantener viva esa imagen que solo existe frente a la pantalla gigante. Y puede que el cine esté en crisis, sí, puede que las cifras no sean alentadoras y que el futuro sea incierto, pero lo que está claro es que mientras exista gente dispuesta a vivir esa experiencia única, el cine seguirá con vida. Tal vez más pequeño, más selecto, más exclusivo, pero seguirá con vida. Así que la verdadera pregunta es, ¿nos conformaremos con que nos cuenten las historias en 10 minutos o seguiremos defendiendo la experiencia de vivirlas en toda su grandeza? La respuesta, como siempre, está en tus manos. Así que dime tú qué opinas al respecto y si todavía eres de los que sigue yendo al cine. Y si te gustó el video, recuerda que puedes apoyarme con un buen like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos, hasta la próxima.